Muy buen día a todos. Les saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Soy su servidor Jorge Cuapio Bautista, obispo de Iztapalapa. Le agradezco al Padre Lázaro Farfán la invitación de dirigir estas palabras y agradezco a todos ustedes que se preocupan por el bien de las familias y se comprometen como agentes de pastoral en sus comunidades para trabajar de tal manera que pueda manifestarse el don del amor de Dios en la convivencia familiar. Muchas gracias por la ayuda que brindan a las parejas que con alegría viven su comunión conyugal y dan testimonio de fe y de vida a la comunidad, a las parejas que sostienen su fe con dificultad y necesitan el auxilio para perseverar y seguir caminando, y también a las parejas que desafortunadamente por las circunstancias de la vida no supieron o no saben perseverar y con grandes dificultades tienen que afrontar divisiones o rupturas. Aliviar su sufrimiento es un acto de caridad cristiana que como iglesia tenemos que realizar. Se me ha pedido ofrecer a ustedes algunas pistas para la acción pastoral. No pretendo ofrecer todo un plan de pastoral de la familia. Creo que no tengo los elementos para hacerlo en este momento, ni para la diócesis de Iztapalapa, ni para ofrecerlo como algo general. Quiero simplemente ofrecer algunos elementos de reflexión que nos permitan después poder configurar pistas y elementos para una planificación pastoral que con provecho auxilie y sostenga a las familias de nuestra iglesia y de nuestra patria. Quisiera, como a modo de introducción, plantear algunos elementos. Cuando hablamos de familia, hablamos de una realidad humana fundamental. Es una experiencia que se vive con una raíz muy profunda que es el amor. No se forma una familia si no es en virtud del hecho de encontrar un amor, de madurar en el amor, de cultivarlo, de comprometerlo y de proyectarlo a un futuro fructuoso y feliz. Solo quien se enamora, solo quien cultiva el amor, solo quien se ilusiona positivamente y proyecta su amor a cumplir una misión o una vocación y una misión, puede formar una familia. Por eso quisiera tomar en primer punto este elemento tan importante en la vida familiar. A nivel cultural tenemos un límite en este momento que es la divinización del amor. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de amor en el tiempo presente, hablamos de una realidad que hemos absolutizado. Y al absolutizarla también la hemos reducido. El amor lo hemos reducido a la emoción que la persona siente por otra persona y la hemos absolutizado en el sentido de que toda expresión se manifiesta como una expresión de amor, aunque simplemente se reduzca a una relación física. Esta confusión nos lleva a perder el horizonte y también la raíz del verdadero amor. Cristianamente hablando, la raíz del amor es el don del Espíritu Santo que viene de Dios, que nos permite experimentar el amor de Dios, acunarlo en nuestro corazón, cultivarlo por la fe y manifestarlo, ¿verdad?, a través de nuestras obras, buscando el bien de la persona que amamos y los bienes para la persona que es amada por nosotros.
Cuando nosotros no comprendemos el amor de esta manera, entonces el amor se reduce a la sensación placentera del encuentro, de la relación con otra persona. El amor que viene de Dios es un amor que perdura. El amor que brota de la sensibilidad o la sensación amorosa que brota de nuestra sensibilidad es una realidad efímera y pasajera. Y en este punto podemos entender cómo hay en un amor duradero una relación duradera y en un amor efímero una relación pasajera. Por eso esta cuestión es fundamental cuando queremos hablar de una pastoral familiar. ¿Qué es lo que tiene que fomentar? ¿Qué es lo que tiene que formar un proceso de pastoral familiar? Tiene que formar la capacidad de amar que tiene la persona. Si no le enseñamos a la persona a amar y a ser amada y a cultivar el amor de quien te ama, pues entonces todo lo que hagamos no tiene una raíz profunda. O si desafortunadamente simplemente confundimos y nos dejamos llevar por las sensibilidades, siempre estaremos en el riesgo de proponer algo muy efímero a nivel de la sensibilidad. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta es el hecho de la defensa del sujeto. Es un hecho que en la vida, la persona, ¿verdad? Hay una diferencia entre la persona y el sujeto. La persona es una realidad relacional. El sujeto es una realidad individual. Una verdadera pastoral familiar tiene como punto de partida la perspectiva personal, porque el matrimonio y la familia son realidades relacionales que se fundan en el encuentro, se consolidan en el amor y se cultivan en la relación. El Papa Francisco, en sus catequesis a propósito de la familia o en torno al sínodo de la familia, nos enseñó mucho este universo de relaciones. No se puede ser padre si no se tiene hijos, no se puede ser madre si no se tiene hijos, no se puede ser esposo sin esposa, ¿verdad? Y todo el universo de la vida se sustenta en el ser padre, madre, hijo, hermano, abuela, abuelo, y así se sustenta y se sostiene. Pero para poder sustentar y sostener este universo de relaciones está el hecho de ser personas, como realidad relacional. En la cultura presente se exalta el sujeto. Y lo propio del sujeto es ser un cúmulo de derechos, de tal manera que hoy el sujeto se radicaliza en el individuo, y el individuo es el elemento más antirrelacional. Por eso un signo triste de la cultura presente es el egoísmo, y la consecuencia del egoísmo es o la ruptura, o el abuso, o el ignorar a la otra persona. De tal manera que una persona que vive de sus relaciones se enriquece en las relaciones, se sustenta en sus relaciones y vive esta hermosa realidad del dar y del recibir, es decir, un hermoso intercambio de amor. Cuando hablamos de sujetos y de individuos, entramos en una dinámica que puede resultar incluso conflictiva, como nos anunciaba ya el filósofo Hobbes, donde el hombre tiene la terrible tendencia a convertirse en lobo del hombre. ¿Y qué significa eso? Que por hacer prevalecer los propios derechos, pisoteamos los derechos de los demás. Y por hacer prevalecer nuestra propia potencia o prepotencia, humillamos, ninguneamos, sometemos
al otro. Esta es quizá una de las razones por las cuales hoy dentro de las familias vivimos tanta violencia. Y aunque asistimos a un escenario donde se defienden los derechos de la mujer, en el ámbito práctico y en la experiencia de vida, quizá hoy mucho más que en otro tiempo, vivimos una grave violencia, porque es la oposición de dos individuos que, reclamando su libertad y sus derechos, no construyen, sino destruyen, no se armonizan, sino se oponen, no caminan juntos, sino simplemente coinciden, se encuentran y se separan. Estos elementos nos ubican en cuáles son o cuáles pueden ser los grandes retos que tiene que afrontar la pastoral familiar en este momento. Por un lado, aprender, enseñar, cultivar el camino del verdadero amor cristiano. Y por otro lado, el hecho de la personalización de cada uno de los elementos o de las personas que forman una familia. Cultivar las relaciones, enriquecerlas, fortalecerlas, defenderlas, de tal manera que la grandeza de la persona se logre en la grandeza del universo de relaciones que le sustentan y le sostienen. Una limitación, ¿verdad?, o una carencia ante estas perspectivas es una perspectiva reducida del amor, ¿verdad? En este momento es muy común que se reduzca o que se confronte el amor al prójimo con el amor a sí mismo. Es una tarea enseñar que el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo no son elementos contrapuestos, sino elementos complementarios. No se puede conocer el verdadero amor si no se experimenta el amor que viene de Dios. No se puede ofrecer verdadero amor si no es desde la conciencia de ser amado y de amarse a sí mismo. Y la suma del amor de Dios y del amor a uno mismo, que implica la dignidad y la dignificación de la propia vida, es lo único que nos permite, como decía el Papa Juan Pablo II, ser nosotros mismos, ¿verdad?, para poder donarnos con amor y por amor al prójimo, buscando su bien, que es la salvación, y buscando los bienes necesarios para poder vivir una vida digna, una vida plena, una vida agradable a los ojos de Dios, una vida fructuosa para bien de nuestro prójimo. En este sentido, una verdadera pastoral familiar tiene que tener como punto de partida una verdadera teología del amor. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de no confundir técnicas, dinámicas, motivaciones con la raíz profunda de la pastoral familiar, que es una verdadera comprensión teológica del hecho del amor. No es el espacio para profundizar, pero es necesario apuntar. Una verdadera pastoral familiar tiene como única raíz y verdadera raíz y fuente una verdadera teología del amor. Cuando no tenemos como punto de partida una teología del amor, entonces tenemos la tentación de reducir la práctica pastoral a una serie de técnicas. ¿Qué implican las técnicas? Pues técnicas de autoayuda para superar los propios límites de la persona, que aun siendo necesarios no son suficientes como raíz de una vida digna. Técnicas de relaciones humanas
que permitan un encuentro y una superación de los conflictos, pero sin raíz también son elementos que no son suficientes para sustentar la relación amorosa de los esposos y sobre todo la riqueza de la convivencia familiar como debe mantenerse y manifestarse en el camino de la vida. Por eso el tema de la pastoral familiar, más allá de la praxis, ¿verdad?, de la programación también, es un elemento más fundamental, que es la visión de la relación de amor, la relación agápica entre las personas que forman un matrimonio, una familia, que tienen como raíz a Dios y que tienen como horizonte la comunión plena de la vida eterna en la presencia del Señor. Otro elemento que puede considerarse cuando la raíz de la pastoral familiar no es una teología del amor, es la fragmentación. Es un hecho que el ser humano es una realidad muy compleja que necesita ser armonizada en una perspectiva única, que es precisamente la capacidad de amar y de ser amados. Cuando no tenemos esta perspectiva, tenemos en la práctica pastoral el riesgo de una fragmentación. ¿Qué significa una fragmentación? Que abordamos elementos distintos y dispares, que en lugar de complementarse se oponen y se separan. Pienso, por ejemplo, en el elemento meramente de atender la relación del esposo y la esposa sin tomar en cuenta la relación con los hijos, el elemento de la fraternidad entre los hijos o la relación con los ancestros, como son los abuelos. Y entonces la vida se fragmenta, porque el matrimonio y la familia son un todo, son un conjunto. Si no lo miramos como un conjunto y tomamos solamente una parte, entonces estamos seccionando, ¿verdad? Y al no tomar en cuenta en la pastoral familiar el ámbito completo, pues tendremos después que tomar en un aspecto diferente la relación entre los hermanos, la formación de los niños, la formación de los jóvenes, cuando todo el evento y el conjunto se dan desde la perspectiva de la familia. Otro elemento desafortunado es la falta de horizonte. Cuando acompañamos a una familia en el proceso de pastoral familiar, es hacia dónde los queremos llevar. Y muchas veces nos quedamos en el aspecto meramente intrínseco de pacificar los conflictos, otras veces en el elemento piadoso de devolverlos a una vida de piedad, una vida religiosa, o algunas otras veces, ¿verdad?, a la superación de los conflictos, pero nos falta el gran horizonte. La vocación del matrimonio es una vocación a la comunión, que empieza en la comunión del noviazgo, el compromiso de comunión de los esposos, que se comprometen a caminar juntos para alcanzar la comunión definitiva en la presencia de Dios. Si no tenemos este horizonte trascendente de la relación de los esposos y de la relación familiar, pues entonces nuestro horizonte y también nuestro servicio en la pastoral familiar puede ser muy, muy chato, ¿verdad?, muy limitado. El gran horizonte es la gran comunión, la comunión definitiva con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que la familia y cada uno de los miembros de la familia prepara y experimenta en lo cotidiano. Este elemento es fundamental y lo debemos tener en cuenta
cuando nosotros pensamos en el camino de una pastoral familiar. Un tercer elemento que debemos nosotros tener en cuenta es toda acción pastoral en favor de la familia debe tener como raíz el amor, como meta la comunión de los miembros de la familia y de la familia con la gran comunidad, tanto la comunidad de fe, que es la iglesia, como la comunidad social. Sin esto también nuestra carencia o nuestra falta de perspectiva harán de nuestra acción pastoral algo muy reducido, muy limitado. La familia que se forma de distintas personas, que enriquece sus relaciones en el horizonte de la convivencia diaria, no está cerrada en sí misma. Está abierta a la trascendencia, la comunión definitiva con Dios, pero también a salir de sí misma hacia la comunión eclesial y hacia la comunión social. De tal manera que cuando hablamos de visualizar, de organizar, de promover una pastoral familiar, debemos tener este elemento como algo central. Sin esto, nuestra pastoral familiar pues tendrá un ensimismamiento que le hace estéril, porque lleva a mirar casi siempre la problemática de las parejas y se reducirá no a enriquecerlas, a engrandecerlas y a planificarlas, sino a resolver problemas cotidianos que de suyo no siempre tienen solución inmediata. Por eso debemos tener nosotros una actitud, ¿verdad?, de conversión. Una conversión en el proceso de la pastoral familiar. Tenemos nosotros que buscar, ¿verdad?, sobre todo en este momento, que las familias recuperen no solamente el sentido de Dios, sino la verdadera relación con Dios que es fuente de amor, que es fuente de vida, que es fuente de comunión, que es principio de relación y es el único que nos alcanza la plenitud en la vida. Tenemos que proponer el amor como un principio, ¿verdad?, de vida y de acción. Un principio desde el cual el hombre se consolida como persona, nos consolidamos como personas, pero también hacemos del amor la fuente de nuestras relaciones trascendentes con Dios, relaciones inmanentes en la vida cotidiana. Tener en cuenta la dimensión temporal. Como seres encarnados, también somos seres temporales. Y como seres temporales, somos seres progresivos. Ninguna persona está plenamente consolidada, ni personalmente, ni comunitariamente. De tal manera que la vida familiar se convierte en un proyecto, se convierte en una tarea y, dicho de alguna forma, también en una ilusión. Si nosotros nos sembramos en nuestras familias la ilusión de la comunión plena con Dios y entre sí o entre ellos, nos estaremos animando a nuestras familias a consolidarse tanto personalmente como comunitariamente. La dimensión del tiempo es fundamental. Toda obra humana es un proceso de edificación y la Iglesia se edifica y ayuda a que la vida de las familias también se edifique. Toda edificación lleva tiempo, toda edificación debe tener un plan, un proceso, toda edificación tiene también un trabajo y una tarea que exige de los que son agentes de pastoral familiar una perseverancia y una paciencia que les permita acompañar con fidelidad y con respeto a las familias a las que quieren servir.
Esta actitud nos lleva a abrir el horizonte, como hemos dicho, por un lado para edificar la iglesia. Santo Padre Francisco nos ha insistido mucho en Evangelii Gaudium como la vida de la iglesia, a fin de cuentas, es la vida de las familias que la conforman. Y en la medida en que tengamos mejores familias, tendremos una mejor iglesia. Y en la medida en que en las familias se acoja el amor de Dios, se experimente y se cultive el amor de Dios, se consoliden las relaciones interpersonales y se busque el horizonte de la verdadera comunión, esto tiene que trascender a la vida de la iglesia. Porque la iglesia es una familia de familias. Y las relaciones intrafamiliares se expresarán en relación con otras familias que comparten la misma fe, la misma esperanza y que en el ejercicio de la caridad se fortalecen, se nutren y se enriquecen mutuamente. Lo mismo podemos decir en relación a la sociedad, sobre todo en este tiempo en que socialmente tenemos tantos conflictos y tantos problemas. Y esperamos que la solución de esos problemas sobre todo venga de acciones externas, ¿verdad? Acciones de gobierno, del gobierno civil. Algunos esperamos que sean acciones punitivas, otros esperamos que sean acciones coercitivas o correctivas, otros que sean a través de procesos de enriquecimiento o de propiciar mejores recursos y elementos para la vida familiar. Sin embargo, solamente tendremos una mejor sociedad cuando aprendamos a vivir de manera mejor la convivencia familiar. Porque es en el seno de la familia donde se forman las personas, porque es en el seno de una familia donde se aprende a amar y a servir, porque es en el seno de la familia donde se puede educar a un buen ciudadano, donde se aprende a ser generoso, donde se aprende a compartir, donde se aprende a perdonar, donde se aprende a trabajar, donde se aprende a construir y también se aprende a esperar. Una buena familia o una familia viviendo desde la perspectiva del amor cristiano y humano puede generar no solamente personas dignas, sino también ciudadanos generosos. Esta dinámica, ¿verdad?, de la renovación de una sociedad a partir de la renovación y de la edificación de verdaderas familias es fundamental. De tal manera que la pastoral familiar tiene que ver también con la dimensión social de la vida de las familias. Todo esto necesita de parte de quien es agente de pastoral un profundo amor por las personas y por las familias. No hay muchas formas de familia, sino hay familias en distintas circunstancias. Y cuando uno está dispuesto a servir a la familia, tiene que servirla en la circunstancia concreta en la que se encuentra. Y tenemos familias muy armonizadas, otras familias disfuncionales, algunas son familias incompletas, algunas son familias monoparentales, etc. Hoy el catálogo que hemos hecho de la situación de las familias es muy diversa, pero nosotros entendemos que acompañamos, ¿verdad?, acompañamos y fortalecemos el camino de una familia en la circunstancia en que se encuentra. Y para eso necesitamos, como agentes de pastoral, tener un gran amor a Dios y un gran amor a nuestros hermanos. Sin un verdadero amor a Dios no tendremos la fuerza para servir,
y sin un verdadero amor a nuestros hermanos no tendremos ni la paciencia ni la perseverancia para poder acompañarlos. Por eso debemos recoger la enseñanza que el Papa Francisco nos ofrece en Evangelii Gaudium cuando nos recuerda que la verdadera pastoral familiar nace de la misericordia. ¿Qué es lo que nos mueve a buscar ayuda? La necesidad. ¿Y qué es lo que nos mueve a brindar ayuda? La compasión y la misericordia. No tendremos agentes de pastoral generosos y entregados si no tenemos personas fieles a Cristo con un corazón compasivo y misericordioso que se conmuevan ante el sufrimiento de tantas familias que por no conocer el verdadero amor de Dios sufren, luchan, se esmeran, tropiezan, caen y muchas veces se disgregan porque no han tenido, ¿verdad? No han experimentado el amor que viene de Dios. Y para esto necesitamos una gran misericordia, un corazón compasivo y podemos decirlo también comprensivo. Sobre todo hoy, donde tantas familias han perdido el rumbo y donde tantas circunstancias han llevado no solamente a la ruptura, sino a la disgregación de la familia. Ocuparnos de la familia es algo muy importante, porque como decíamos, no hay iglesia si no hay familia. Y por eso la familia está no solo en el corazón, sino es el corazón de la vida de la iglesia. Tenemos que cuidar mucho, ¿verdad?, a nuestras familias si queremos recuperar el camino de la iglesia como camino de comunión, de fe y de amor. De no hacerlo, reduciremos todas estas cosas a discurso y perderemos lo más rico, que es la experiencia. Cada persona que viene a este mundo viene en el contexto de una familia para tener experiencia de amor, de ayuda, de compasión, de misericordia y desde ahí de maduración, de crecimiento y de fecundidad. Por eso yo agradezco mucho a todas las personas que desde la fe y con caridad se esfuerzan no solo por edificar su propia familia, sino por ayudar a otras familias que necesitan ser auxiliadas en el camino de la vida. Y ayudando a la familia, ayudan a que la iglesia viva, crezca y se manifieste en el esplendor del amor que le viene de Dios. Una precisión en este punto es considerar que la compasión tiene que ver con una actitud que ya el Concilio Vaticano II pedía a toda la Iglesia en relación a las necesidades de los hombres, la actitud del buen samaritano. ¿Y qué implica la actitud del buen samaritano? No podemos plantear nuestro servicio a las familias desde la teoría o desde el deber ser, sino desde el compromiso de cercanía, desde el compromiso de invertir nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestras fuerzas para levantar del suelo a quienes se encuentran caídos. Hoy hay muchos sufrimientos, muchas heridas, muchas confusiones, muchos dolores que aquejan a las personas que viven en el seno de una familia. Y cuánto necesitamos los agentes de pastoral familiar ser compasivos, ser pacientes, ser empáticos, ser generosos, ser dedicados para poder restablecer a las personas
las relaciones de las personas, la comunión entre las personas y ayudarles a volver a edificar su camino como familias. Pidamos pues al Señor que, ya que a ustedes les ha dado la gracia, primero de formar su familia, les conceda la dicha de poder edificarla dignamente, fundada en el verdadero amor que proviene de su Santo Espíritu. Que les conceda un corazón compasivo para poder comprender las circunstancias de tantas familias que padecen y sufren y no encuentran el camino para corresponder a la hermosa vocación y misión que el Señor les ha confiado. Y les dé un corazón generoso para que sepan ustedes, renunciando a sus propios bienes, hacer y enriquecer a otras familias para que reencuentren el camino que Dios quiere para ellos. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y les conceda dones, gracias suficientes para servir a sus hermanos y al final la recompensa de todos sus esfuerzos. Que Dios les bendiga.